son la presa fácil, un cliente más, un futuro vendedor de sustancias ilícitas. Los traficantes han encontrado un nuevo nicho de mercado, un territorio virgen que explotar. Los clientes varían en edad, pero el resultado es el mismo: consumo igual dinero. El modus operandi es primero que le regalan un paquete, luego otro paquete, y cuando ya tiene la adicción, comienzan a expender en los colegios. Cada día se mueven grandes cantidades de dinero dentro y fuera de los centros educativos. Y los peones son nuestros hijos. Pero entonces, ¿cómo caen nuestros hijos en las garras de los expendedores de droga? Medidas tienen que ser macros, desde el mismo gobierno, Ministerio de Educación. ¿Importa el estrato social? En el país esto ya no es un problema pequeño, es un problema social que estamos viviendo en todo el Ecuador. ¿El consumo es igual en todos los niveles educativos? ¿El Estado realmente controla? Ya no es el niño inocente, ahora es un niño activo, un niño que busca estar en la sociedad de una u otra forma. ¿Nuestros hijos están yendo a estudiar o a consumir? Se pide allí que se Entonces mi personalidad estaba más bien diseñada para consumir alcohol y para consumir base de cocaína, ¿sí? Entonces en base a eso yo empecé a consumir alcohol, pero marihuana al inicio consumí, pero no me llamó la atención. Luego consumí alcohol, ¿sí? Y el alcohol prácticamente, ¿sí?, empezó una vez más a tener interés por el tema del alcohol y me empezó también a gustar el tema del alcohol. Asimismo después consumí base de cocaína y automáticamente el primer día que consumí base de cocaína me enganché con la sustancia y me gustó la base de cocaína. Ya estaba con doble adicción, ya estaba con doble problemática. Después de cada pregunta, después de cada duda que como sociedad evitamos mirar, hay una historia. Una historia que no empieza con violencia, empieza con curiosidad, con presión, con silencio, con un solo una vez. Hoy, quienes vivieron esa oscuridad nos cuentan cómo se entra y cómo a veces se logra salir. Y a la final, yo recuerdo que ya la enfermedad estaba súper avanzada. Mi papá, mi mamá y toda la familia sufrían muchísimo. En un momento dado, pues ya mi papá falleció, también falleció mi mamá. Y cuando ya fallecieron mis padres, yo ahí es cuando prácticamente puedo decir que llegué a tocar fondo, ¿sí? Ahora, esto del fondo aún no va entendiendo, porque hay gente que dice, hay que esperar que toque fondo. Pero el fondo no garantiza recuperación a nadie. Él fue estudiante, fue hijo, amigo, fue consumidor. Fue parte de ese engranaje que muchos prefieren negar. Hoy, después de tocar fondo, es un brillante psicólogo. Yo era un gran basquetbolista, yo jugué en la selección de Loja Básquet, ¿sí? Y en el colegio Bernardo Valdivieso tuve la oportunidad de poder probar la sustancia, lo que es la marihuana. Su historia no es única, pero escucharla puede ser la diferencia entre comprender o seguir mirando hacia otro lado. Entonces no es un tema de fondo, es un tema personal. O sea, la persona decide en qué momento o en qué circunstancia decide dejar de consumir por cualquier situación que le ha pasado. Entonces para mí personalmente eso fue lo que pasó y me hizo reaccionar, o sea, la muerte de mis papás, y me llevó a mí a buscar la recuperación. Las cifras no mienten y tampoco consuelan. En Ecuador, más del 60% de los jóvenes han consumido drogas y la principal es la marihuana. La primera oferta no llega en una esquina oscura, llega en la escuela, en los recreos, en un intercambio inocente con otros estudiantes. Más de la mitad reconoce haber consumido al menos una vez. Y muchos lo hicieron no por rebeldía, sino por algo más profundo,
problemas familiares, rupturas, silencios en casa que nadie quiso mirar. Otros lo hicieron por socializar, por encajar, por sentirse parte de algo. Yo asumo que hay un tiempo para todo cuando se quiere. Puede existir espacios dentro del, si es que hay la posibilidad de las comidas, sea el desayuno, sea el almuerzo, en este caso también la merienda o la cena, de tener conversaciones intencionales, como preguntas tan básicas como se puede decir, ¿cómo te fue? ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo estás? Eso podría ser una parte, yo digo, intencional. La otra sería también del afecto, del toque, de la parte emocional. Las palabras que nosotros decimos a nuestros hijos tienen poder. Que te vaya bien, que estés bien, cuídate. Esas cositas no merecen mucho tiempo. Si no merecen, solamente es una intención, un propósito. Lo alarmante no es solo el número, sino que detrás de cada porcentaje hay un adolescente que pudo hablar, pero no habló, y un sistema que pudo actuar, pero no lo hizo. Detrás de cada número hay un silencio que nace en casa, que crece en la escuela y que se instala en la vida de nuestros hijos sin que nadie lo note. Cuando un adolescente cae en el consumo, no cae solo, arrastramos con él la historia de su hogar, de su barrio, de su escuela y de un país que no ha sabido escuchar a tiempo. Y esto se debe a que el problema está abordado generalmente, y a mí me disculpan mis colegas, pero lo aborda el abogado. Pero el abogado no sabe de temas de salud mental generalmente. Ahora, si el abogado se preparó en temas de salud mental es otra cosa. Pero si el abogado simplemente lo hace desde una perspectiva jurídica, está lejos de comprender el problema. Y si estás lejos de comprender el problema, estás lejos de la solución. Por eso en este documental buscamos respuestas, buscamos comprensión, buscamos entender dónde se rompe el vínculo y cómo volver a unirlo. Hoy un consejero familiar y una psicóloga nos ayudarán a mirar más allá de las cifras, a entender qué ocurre en el interior de una familia, qué señales ignoramos, qué heridas se heredan y qué caminos reales existen para prevenir que otro joven termine siendo parte de estas estadísticas. Los adolescentes, las mujeres antes de los 21 años y los hombres antes de los 25 años, todavía nuestra corteza prefrontal no está madura, entonces no somos tan racionales. No podemos esperar que un adolescente estructure el consumo. Deberíamos revisar constantemente el celular, los mensajes, sobre todo el WhatsApp y las redes sociales. Si existe eso, es un buen indicativo de la comunicación familiar. Pero si no hay esto, entonces ya hay una fuga, peligro, ya avisos de advertencia de lo que pueda pasar. Por eso es tan importante una psicoeducación a los padres para que identifiquen cuáles son las características y finalmente las consecuencias que van a tener los padres de acuerdo al estilo parental inadecuado que podríamos estar utilizando. Entonces, esto es lo que causa, digamos, de que ellos no tengan esa contención, esa figura de autoridad principal que deben tener en casa. Y esto ha llevado a que ellos busquen esa contención, esa validación en grupos externos, aunque sean de manera negativa. Porque al final no estamos hablando de estadísticas, ni de diagnósticos, ni de teorías. Estamos hablando de vidas. De jóvenes que están pidiendo ayuda sin decir una sola palabra, de hijos que se están perdiendo a unos metros de nuestras casas. Y mientras los traficantes reclutan, mientras el negocio crece, mientras la indiferencia se vuelve costumbre, nuestros niños siguen siendo el blanco perfecto. Es un problema de salud, un problema psicológico y un problema de familia. ¿Dónde damos los valores, dónde damos los principios? Es en la familia. Yo le pregunto a usted también, ¿qué pasó con la familia? ¿Dónde está la familia? ¿Tenemos una familia como tal, constituida? ¿O también falta en las familias nuevamente sentarnos a una mesa, a compartir los alimentos? Y muchos de ellos ya están formándose su personalidad en base a las redes. Y la más famosa, el TikTok, realmente yo veo que no edifica. Está proyectando mensajes muy pero muy sucintos que al cerebro no le permiten captar y pierden totalmente la atención. Los chicos de ahora ya han reducido su atención a segundos, por eso les aburre leer un libro, les aburre estar en alguna actividad educativa, algún deporte, porque eso
no genera mucha distracción. Entonces yo creo que el TikTok ha logrado una campaña muy, pero muy estratégica para capturar la atención, pero asimismo distorsiona el cerebro porque está perdiendo el pequeño, el grande, su vitalidad de poder analizar, reflexionar. El futuro no se pierde de golpe, se pierde en pequeños descuidos, en conversaciones que nunca tuvimos, en señales que decidimos ignorar. Pero aún estamos a tiempo de ver, a tiempo de escuchar, a tiempo de sostener la mano de nuestros hijos antes de que alguien más la tome. Es como ahora usted en el contexto educativo puede darse cuenta que hay expendio de droga. Ahí está la droga no está afuera. Y es donde más droga existe, en el contexto educativo. O sea, ¿cómo es posible que un contexto educativo donde la gente se va a formar con principios y valores es donde está prácticamente la droga? ¿Cómo se explica eso? Entonces, ese es un tema que hay que irlo canalizando en los centros educativos, porque yo siempre recalco esos temas de que en los contextos educativos a nivel nacional no existen programas de prevención. Y mientras no existan programas de prevención, prácticamente el contexto educativo se encuentra en riesgo. Quiero hablar de la captación de un niño, adolescente, un joven, en un GDO. No puedo hablar simplemente de que está allí ya con un arma. Tengo que ver de dónde viene. Y mientras no comprenda esas causas, no puedo dar una solución adecuada. Ahora, comprender implica estudiar las causas, pero sobre todo hacerlo con actores que de alguna manera estén preparados para entenderlo. Pero la historia no termina en el hogar, ni en el aula, ni en la vida privada de quienes cayeron y lograron levantarse. El problema es más grande, más profundo, más estructural. Lo que ocurre con nuestros jóvenes no es un accidente aislado, es el síntoma de un sistema que hace agua por todas partes, de escuelas que intentan educar mientras la violencia toca la puerta, de barrios donde la seguridad es un privilegio y no un derecho, de políticas que nacen tarde o nunca nacen. Por eso, ahora debemos mirar más lejos, escuchar a quienes ven el problema desde adentro, los que patrullan la ciudad, los que enseñan en aulas cada vez más vulnerables, los que formularon leyes y vieron cómo con el tiempo se quedaron cortas. Un especialista en seguridad ciudadana nos revelará cómo los grupos criminales se infiltran en los barrios, cómo operan alrededor de las escuelas y por qué los más pequeños son su presa favorita. Dos docentes nos contarán lo que ocurre tras la puerta del aula, las señales que ven, los miedos que callan, el peso de educar en medio de un territorio donde la droga compite con los libros. Y un ex asesor de la Asamblea Nacional nos mostrará la otra cara, la de las leyes, la de las políticas que sí funcionaron y las que nunca pasaron del papel. Porque entender este problema exige escucharlos a todos, a quienes lo viven, a quienes lo enfrentan y a quienes desde el Estado deberían evitar que se repita. A veces también el tema de los jóvenes se ha dicho que son violentados por los propios familiares. A veces son hogares disfuncionales donde que la mamá tiene otra pareja, el papá también tiene otra pareja, a veces los abusan y ha visto un sinnúmero de problemas. Pero estas organizaciones delictivas han visto, a veces son gente de cuello blanco o gente que ha ido creciendo en su jerarquía delictiva y ya saben cómo ir a un joven, reclutarlo, darle droga para que lo venda, o a su vez el tema del sicariato que
Y yo creo que un consumidor que pierda los valores, y no solamente un consumidor, un ser humano, que pierda los valores, que pierda los principios, que pierda la integridad, prácticamente ha perdido todo, ¿sí? Entonces es bueno entender eso de que una persona que ha consumido automáticamente ha perdido todo. Dicen que los grandes sueños nacen en lugares pequeños, y este es uno de ellos. Soy Richard Galvez, gerente propietario del restaurante Semillas. Nuestra historia nace de la tradición, del sabor auténtico del sur y de ese deseo de ofrecer algo que se sienta diferente. En Semillas, cada plato cuenta una historia diferente. Nuestros sabores despiertan recuerdos y emociones en quienes nos visitan. Queremos que cada experiencia se convierta en un momento verdaderamente inolvidable. Todo gran proyecto necesita un aliado que cree en él. Para nosotros, Carpe Zamora ha sido ese aliado que apoyó nuestra visión. Te invito a Semillas, donde el sabor inspira y la tradición se vive. Y si tú también quieres crecer, recuerda, los grandes sueños comienzan con un gran aliado. Carpe Zamora, crecemos contigo.